Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para la Fundación recibir al querido amigo Ricardo López Murphy, quien nos acompaña desde hace años en todo tipo de actividades, y a Cecilia Rumi. Ricardo, bueno, es, entre muchísimos antecedentes, es el presidente de la Red de Entidades Liberales de América Latina, presidente de la Fundación Cívico-Republicana, y Cecilia Rumi es economista de la Universidad Nacional de La Plata. Van a tratar el tema crisis argentina y española, similitudes y diferencias. No sé quién... Cecilia. Cecilia. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a la Fundación por esta invitación a participar del 9º Congreso de Economía Provincial. Imagino que todos van a estar esperando la parte interesante, que es la presentación de Ricardo, pero por una estrategia decidimos dejarlo mejor para el final, así que voy a empezar yo y les voy a plantear este tema sobre la crisis de España y su paralelo con Argentina. En particular vamos a estar analizando una característica que es el problema en el mercado laboral y el problema de precios relativos. No sé si pueden ver con claridad el gráfico expuesto, porque en realidad resume el problema intrínseco del trabajo que estamos analizando, en realidad el problema esencial por el cual hoy España y gran parte del sur de Europa está atravesando. Las altas tasas de desempleo y en particular las exorbitantes tasas de desempleo juvenil. Para los que no pueden ver, el gráfico de la izquierda lo que hace es representar la evolución de la tasa de desempleo en rojo de España, en negro de Alemania y hay una línea punteada intermedia que es la zona del euro. En esta presentación decidimos tomar el ejemplo de los puntos extremos. Alemania en su momento, bueno, se esperaba que la disciplina germánica desde el punto de vista monetario infundiera a la Unión Europea de ese sello y su correlato con el orden fiscal. Como ven, la tasa de desempleo ha aumentado y ha llegado a valores que ascienden más del 27% y para el desempleo juvenil se encuentran datos que exceden el 50%. Imaginen esa situación y el problema de sostener ese problema en el tiempo, ¿cómo se sale? Entonces, básicamente las preguntas que nos hacemos, que se hace el mundo entero, pero que queremos plantear aquí son: ¿por qué estalló el desempleo en España? ¿Por qué es tan persistente el desempleo? ¿Qué políticas se pueden presentar, tanto desde el punto de vista de políticas de emergencia para resolver ya los problemas de España y del sur de Europa? Y ver qué podemos ver o cuál es el aprendizaje de nuestra experiencia. Y eso se refiere básicamente a lo que hoy es, en realidad, en resumen, sería un debate tanto político, social, institucional como académico. Político, en términos del tamaño de lo que hay que arreglar. Estamos hablando de una unión de países que se sostiene o no y los intereses que quedan por detrás. De parte social tiene que ver básicamente con que el entramado social que hasta la fecha sostenía la economía, en particular de España, hoy en día es inviable y eso estaba incorporado en la forma de ver la sociedad y es difícil de movilizarlo. En cuanto al diseño institucional, lo que vemos es que estamos hablando de países claramente heterogéneos que se mantienen unidos con esta unión y, bueno, cuál es el riesgo de salir o cuál no, pero esos son debates subyacentes. Tal vez para el debate académico, el planteo o el desafío es encontrar una respuesta a la austeridad paga, qué es austeridad y si en realidad en algún momento no queda otra cosa más que la austeridad, porque ese sería el único recurso. ¿Puede ser factible una política austera, pero a su vez
manejar una política como la que se está manejando de quantitative easing? Bueno, esas son preguntas que uno se puede hacer. Lo claro es que en algún momento hemos escuchado que la salida podía ser la salida, la copia podía ser la salida como tuvo Argentina de este régimen que se parece en términos de tener una moneda exógena. Lo que vemos hoy en día es que los resultados, las variables, muestran que la Argentina no ha podido salir de su problema de deuda, no ha podido salir de sus problemas estructurales. Hoy en día estamos dudando si tenemos un default técnico a partir de lo cual, bueno, nosotros salimos y éramos el ejemplo. Así que en el debate académico, el ejemplo de Argentina para la solución de salida parece no ser hoy la respuesta. Entonces, para ser simples y tratar de plantear la forma de la manera más esquemática posible, las dimensiones del problema son, por un lado, la dimensión macroeconómica y en un resumen, si ustedes tuvieran que llevarse una única idea de este problema, sería ver que hay una inconsistencia entre la política fiscal y la política de ingresos en la economía. Y por otro lado, también se encuentra lo que encontramos en la mayoría de los mercados laborales, que son problemas específicos que evitan o que hacen que la solución que, por un lado, uno podría pensar si estoy en un desequilibrio, ¿cómo ajusta la economía? ¿Ajusta por precios? ¿Ajusta por cantidades? Lo que estamos viendo en esas cifras de altísimo desempleo es que ha habido un ajuste exclusivamente por cantidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer eso compatible con una realidad que requiere una solución de corto plazo, pero sostenible en el tiempo? Entonces, básicamente eso es lo que les planteaba, la idea de las reglas en las cuales, digamos, la solución que se busca es equilibrar el mercado de trabajo en un marco de reglas que sean compatibles y cómo prevenir y cómo corregir los posibles problemas de sostenibilidad. Fíjense algunos datos. No sé si pueden ver, creo, a ver en las caras si logran ver, pero básicamente lo que se ve ahí es una evolución, una comparación para ver el estado, por qué se llegó a esta situación o cuáles pueden ser variables que indiquen lo que está pasando. Vemos la evolución de la productividad. Esto es a partir del 98, de la instauración del euro, la moneda común, la moneda, el momento en el cual dijimos, bueno, vamos a tener limitado nuestra posibilidad de manejar un ancla diferente, ¿no? Tenemos un ancla, el tipo de cambio común. Y por otro lado, vemos la evolución de los salarios nominales en euros a partir de esa misma fecha. Siempre en rojo es España, en negro es Alemania. Fíjense el crecimiento que tuvo la productividad de Alemania, el crecimiento de España y cómo estas curvas se dan vuelta y vemos un crecimiento mucho más alto de los salarios en España que de Alemania. Cuando vemos esta diferencia, podemos hacer el ratio y vemos, fíjense, cómo crecieron relativamente los salarios respecto a la productividad. Hay una brecha de 35, de 22%, ¿sí? ¿Está bien? ¿Algún dato? Pero un dato a tener en cuenta que en general no se mira es, o que sí se mira, pero ¿cómo podemos entender el espacio del gasto público y su relación con el PBI y sobre todo las posibilidades de sostenibilidad en el tiempo? Cuando uno mira que la productividad del trabajo tiene que tener una relación directa con los salarios, pero también una parte de esa productividad se paga por lo que serían bienes públicos, el gasto público. Cuando hay un desequilibrio entre ese pago y la fuente de financiamiento, el exceso tiene que ser cubierto de alguna forma, y eso es con deuda, ¿sí? Entonces es el criterio o el espacio que deja también a pensar, bueno, ¿cómo se maneja el tema de la sostenibilidad? Y aquí ven
Entonces, uno podría ajustar una diferencia entre un gasto nominal y un PBI con inflación, ¿sí? La inflación necesaria para poder ajustar un gasto que sea compatible en el largo plazo con el nivel de crecimiento de la economía, tiene un gap de, ¿cuánto es? 70%. ¿Sí? Entonces, imagínense que esa herramienta no está disponible por las características de la economía, de participar de una unión monetaria, pero imagínense lo que necesitaría la economía de España para que el sendero sostenible de su ratio, gasto, PBI y sus necesidades de endeudamiento para financiar esto sea mantenible en el tiempo, sostenible en el tiempo. El punto, y en realidad no quiero, porque veo el horario un poco desalineado y no quiero yo ser una fuente de desequilibrio y dejarles el espacio, que seguramente es lo que quieren escuchar, pero esto es parte del trabajo que hicimos con Ricardo, así que, bueno. El punto central es que Argentina, o la relación que se puede hacer con Argentina, es Argentina también experimentaba un problema de rigidez en los precios o en sus salarios, y eso tuvo su incidencia durante el régimen de convertibilidad en los altos niveles de desempleo. Pero los niveles de desempleo, como se ven, eran de un nivel altísimo, no llegaban a los niveles que estamos observando hoy en España. También, si uno mira el ratio ese que les mostraba, o esta vez es con barras, pero si uno mira el ratio y la diferencia o el gap, fíjense que la diferencia o la necesidad de financiamiento de ese gasto público con las perspectivas de largo plazo tampoco no eran altas, pero no eran de la magnitud y de la importancia que hoy tiene España. Un punto a resaltar es que lo que se encuentra es que España está en una situación crítica, que está modificando su situación. Pareciera en algún momento que se piensa que España tiene las cosas bajo control. Bueno, la duda es cómo manejarlo. Y para ver una perspectiva de Argentina, tal vez para empezar, para ir desde el principio hasta el final y retomar, los problemas de crecimiento y sobre todo también los problemas de informalidad, porque el núcleo central del problema es la cantidad, cómo ajusta por cantidad, por precio y también por calidad el mercado de trabajo. La Argentina, a pesar de salirse del régimen que le imposibilitaba, o del régimen que lo ponía en condiciones similares a lo que hoy tiene España, la Argentina pasaron varios años y no logra salir de esta situación de informalidad o de los altos niveles de informalidad. Fíjense, un dato interesante, para el año 2012, si uno mira las comparaciones con otros países avanzados, con otros países, del total de la población en Argentina, solamente el 18,3% tiene un trabajo formal privado, ¿sí? Si uno mira Australia, mira Chile, esos valores ascienden a más del 30%, 40%. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta a la hora de pensar qué es lo que hay detrás o qué se necesita trabajar para lograr tener esta solución. Entonces, ¿sí? Sí. Entonces uno podría partir de una premisa que los mercados autónomamente equilibrarían los desajustes de un mercado en particular. El problema es el tiempo con que lo hacen y el hecho de que si podemos tener medidas de alguna flexibilización, eso permite llegar a un trade-off entre un ajuste por cantidades o por precios. Sí, queda claro, yo creo que eso es bien sencillo, a veces suele ser como una medida ruda de pensar, bueno, ajuste por precio, por cantidad, elijo tener 50% de la población joven fuera de un sistema y una década o
o una generación perdida, o cómo hago para insertarlos. Ese sería el problema básico. Entonces, de ese ajuste, lo que habría que ver básicamente son características regulatorias y características macroeconómicas para sostener una situación o para evitar la situación indeseable. Y una pregunta, en realidad, que uno podría hacerse en primera instancia sería, bueno, tengo un grado alto de informalidad, porque las cifras lo muestran en Argentina, pero también en España. ¿Por qué eso no ajusta? ¿Qué hay detrás? Una hipótesis fuerte es el tema de cómo el sector formal financia no solo al Estado, sino a la parte informal. Entonces, yo quisiera ir rápido, pero no puedo, así que me van a disculpar 2 minutos más. El planteo básico entonces es, tenemos una política desalineada, una política de ingresos desalineada con la política cambiaria, y eso básicamente se ve en la política de gasto público. ¿Cómo hacer consistente esa estructura o esa demanda ante una situación en la que hay cambios en la demanda agregada y en la oferta laboral? Ese es el desafío mayor en términos macroeconómicos. Y las opciones, y en realidad este es el punto clave, podrían ser: logro ajustar o equilibrar por una deflación, un ajuste de precios, ¿sí? Ese sería una opción, o logro hacerlo a través de la devaluación. Cada una de estas opciones tienen una diferencia en términos del timing, del efecto sobre, bueno, básicamente en uno puedo utilizar, corregir el numerario, básicamente corrijo el tipo de cambio, o en el otro tengo una inflación. La cuestión en el largo plazo y es que las dos opciones o los dos mecanismos de corrección son equivalentes. Ahora, en el corto plazo es el desafío. Tengo asimetrías, overshooting, tengo que encontrar el financiamiento para lograr esto. Y así como les planteaba que el problema se puede ver como un problema macroeconómico, un problema micro regulatorio, dentro del problema macroeconómico lo que uno tiene es un problema interno de desvíos domésticos que sucede y un problema externo. En el caso de Argentina, el caso estaba claramente, era doble, pero los efectos de los shocks externos, el tema de los precios internacionales de los commodities, la devaluación de Brasil y el cierre de los mercados crediticios fue la clave para este desequilibrio. Pero la divergencia, de nuevo, la divergencia del gasto público y el aumento del numerario y el potencial económico medido en términos del PBI es el punto intrínseco en lo que sería la economía doméstica de Argentina en su momento, España o países del sur en el marco europeo. Entonces el punto es cómo logro mejorar ese espacio de equilibrio fiscal, de sostenibilidad, y también cómo logro capitalizar y mejorar la productividad o la pérdida de competitividad que generan los precios relativos desfavorables para una economía. De nuevo, esto es tal vez una forma de reiterar, pero uno puede tener una forma teniendo una moneda exógena, la deflación, o con la moneda propia ver la forma de evaluar. Pero lo que cabe o la importancia es que la devaluación no puede ser una opción sin un gasto y política de ingreso acorde y ordenado. El ejemplo de Argentina, y acá seguramente va a haber como algún detalle más claro y las preguntas irán más a Ricardo, pero lo que se veía era que la corrección, lo que se vio, lo que se quiso hacer con el programa del 2001, que no fue aceptado por la economía argentina, por la sociedad argentina, fue una corrección sin devaluación. ¿Cómo lograr este ajuste para mantenernos en la senda de crecimiento y no tener el salto abrupto al que hemos estado
y tratar de evitar la descapitalización de la economía y sus consecuencias sobre la producción y sobre la formalidad y sobre el mercado laboral en particular. Lo que se veía, los paralelos, el paralelo que se puede hacer es un paralelo que debe hacer un gran hincapié en las magnitudes. El equilibrio o el ajuste que requería en términos de precios la economía argentina es relativo a los ajustes que hoy requiere España y el sur de Europa, es de un grado mucho menor. Entonces, la idea era básicamente recuperar esa senda de sostenibilidad para tener solvencia y credibilidad en el largo plazo. Eso tendría los beneficios futuros de no hacer un corte. Bueno, en realidad las correcciones de precios relativos sería el hecho de deflacionar o devaluar, básicamente lo que implica es corregir precios relativos, cómo mejorar la competitividad y hacer que ese recurso encuentre su equilibrio, o este mercado encuentre el equilibrio. Lo que se ve es que en general y en la actualidad en España y en Argentina también, los niveles salariales eran fijos y lo son, ¿no? Básicamente lo que se requiere es una gran corrección para evitar que se sostenga en el tiempo ese crecimiento en la evolución de las tasas de desempleo. Como por la naturaleza fija de estos salarios, el problema básico fue la no reacción al desempleo. Problemas básicos que hacen que el mercado laboral sea rígido. Con esto, digamos, la idea sería encontrar un punto de regulación que mantenga, que respete los derechos de los trabajadores, pero que tenga en cuenta las necesidades de un mercado laboral que deja fuera a una gran proporción de la población. Entonces, en el trabajo destacamos, y esto tal vez sea un proceso que lleve mucho detalle explicarlo, pero el sesgo impositivo contra el uso del factor trabajo, los problemas de liquidez, muchas veces financiar capital es más fácil que financiar trabajo, problemas regionales, problemas de desempleo juvenil, problemas con las empresas medianas y pequeñas que son las generadoras de empleo básico, y básicamente un marco regulatorio que es contrario a la posibilidad de flexibilizarse ante una situación de emergencia. Bueno, estos son cada uno de los problemas que llegaré a su tiempo. Creo que los paso ahora para... ¿Para ir a esto? Sí, sí. Entonces, como les decía, las baterías serían, por un lado, y esto es muy amplio, el trabajo es muy detallado, pero encontrar políticas públicas de emergencia para accionar rápidamente, qué hacer, qué opciones de políticas se pueden encontrar para hacer más favorable la toma de mano de obra y cuáles serían las políticas de largo plazo, esto en términos de mercado laboral. Entonces, todo esto está muy relacionado, serían cambios en las contribuciones laborales e IVA. Aquí, eso lo dejo para ahora, ¿no? Reformas para los desempleados de larga duración, reformas para convertir el desempleo juvenil en una opción de diferenciar en un plazo corto, pero no tan corto, la entrada en el primer trabajo y las posibilidades de entrenamiento y un salario diferencial para poder atraer a quienes deban emplear a jóvenes en su primer trabajo. Normas regulatorias del empleo de emergencia, leyes de concursos y quiebras, que podría llegar a pasar, legislación especial para pymes, nuevamente con facilidades para la toma de
nuevos empleados. Entonces, las políticas básicamente lo que hacen es en el corto plazo, y después se puede dar más detalle, es estimular la toma de mano de obra en los próximos 10 años, que es lo que se espera que va a ser el proceso de adaptación de las variables a este nuevo status quo. Pero básicamente lo que se requiere en términos regulatorios es cambiar la lógica de la fijación de los salarios, evitar también el tema de la indexación fuera del sistema general y ver, obviamente con un margen para evitar la eliminación, digamos, la reducción del salario real, con un margen que podría llegar a ser un límite del 10%. Los trabajos que analizan el problema desde una perspectiva más microeconómica, lo que hacen hincapié es en la inversión en el capital humano, en la educación vocacional y en la idea de que, como en Alemania se hacen estas currículas con posibilidades de salida laboral, encontrar una forma en la que, así como decíamos, la demanda agregada cambió, la oferta laboral también está desajustada. ¿Cómo hacer para ajustar eso? O promover espacios para que eso sea posible. Ya estamos cerrando. Entonces, básicamente, el mensaje o el resumen es el trabajo lo que trata de plantear son políticas bien específicas sobre de emergencia en el mercado regulatorio y más de largo plazo, pero también cuáles son los dilemas de sostenibilidad del sur de España para resolver este problema. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy bien. Como ustedes habrán observado, el trabajo es muy ambicioso, tiende a entrar en un debate muy delicado que hay hoy en Europa sobre la sostenibilidad de las políticas. Para que ustedes comprendan, desde España tiene un desempleo de 27% subiendo, tiene un déficit fiscal de alrededor de 6,5 puntos del producto y tiene desempleo juvenil que se acerca al 60%. Eso es difícilmente sostenible a lo largo de un tiempo prolongado y ha puesto en, yo diría, en cuestión la sostenibilidad política del régimen español. ¿Qué ha habido detrás de eso? Y yo quisiera acá utilizar también nuestro ejemplo. Lo que hubo, y Cecilia lo mostró con claridad, y yo quisiera que me pusiera los gráficos de salarios y de gasto público. ¿Qué es lo que hubo en España? En España hubo un aumento descomunal de los salarios respecto a la productividad. Viceversa, cuando el núcleo de la economía europea, Alemania, estaba haciendo exactamente lo contrario. Es decir, los salarios alemanes han subido prácticamente vinculados a la productividad. ¿Qué es lo que ha creado eso? Una enorme brecha entre la competitividad germana y la competitividad española. Eso requiere una corrección y esa corrección es de una magnitud enormemente significativa. Nosotros, para discutir con economistas españoles, por las invitaciones que tuvimos, lo que usamos fue el caso argentino. Cuando uno mira el caso, y después voy a entrar brevemente al caso de la convertibilidad y al programa de marzo del 2001, porque después de ver lo que pasó en España y los programas de España, de Grecia, yo he llegado a la convicción que el programa que le propuse al país, por el cual duré 48 horas en el Ministerio de Economía, era un programa homeopático respecto al programa que se desarrolla en los países europeos. Si ustedes fíjense el desvío de salario, y es difícil de entender qué estaba pensando la sociedad española cuando producía esos desbalances. La magnitud de los desbalances son muy grandes. Pero no es solo entre salario y productividad. ¿Dónde estuvo el núcleo del descalabro español? Estuvo en la política de gasto público. Fíjense lo que ha ocurrido con el gasto público.
tráeme la anterior. Fíjense lo que ha ocurrido con el gasto público. ¿Qué es lo que ha hecho España desde el momento que tiene la crisis hasta hoy? Ha sido congelar el gasto nominal. Pero ese gasto había crecido espectacularmente respecto al ancla del sistema que es Alemania. Alemania había crecido el gasto muy poco y si ustedes hacen el cociente, es verdad que España había crecido más, pasemos a la próxima, si ustedes hacen el cociente, el gap, la brecha que hay entre el gasto, el crecimiento del gasto respecto al producto y el que ocurrió en Alemania es mucho mayor que en salario. Es decir, el problema de la política fiscal fue mucho más serio que el problema de la política de ingresos. Con esto, ¿cuál es el primer mensaje que yo les quisiera dejar? El problema del sur de Europa es tremendamente delicado. No es verdad que el problema del euro acabó. Lo que hay hasta ahora son paliativos. La corrección estructural que hay que hacer en España es de un dramatismo enorme si quieren movilizar la capacidad ociosa que tienen, porque ese desempleo es una pérdida enorme de recursos y una frustración social enormemente grave. Ahora bien, una forma de calibrar de qué magnitud es el desequilibrio es mirar cuál era nuestro desequilibrio. Cuando uno mira el problema de Argentina en términos históricos, nosotros no teníamos desvíos salariales respecto al crecimiento de la productividad, más aún, a lo largo de la convertibilidad el costo laboral unitario fue bajando, y si vamos al caso del gasto, ese crecimiento es gasto público nominal versus crecimiento real del PBI. ¿Cuál era el problema que estaba en juego allí? El problema que estaba en juego allí es que implícito en la convertibilidad nosotros teníamos, y esto vale la pena explicarlo, dado que yo trabajé allí, no en el programa que se lanza en abril del 1991, pero sí durante la transición del año 89, ahí se calibró por primera vez la convertibilidad. Y déjenme contar una anécdota de esa época, lo hice con algunos otros economistas, que eran Elías Salama, Alfredo Canavese. Nosotros calibramos cuál debía ser. Si en ese momento, recuerden que estábamos en hiperinflación, teníamos que estabilizar de golpe, ¿cuál era el margen que nos iba a dar la inflación americana? ¿Cuál fue el número que se tomó? El número que se tomó fue la inflación americana que hubo entre 1929 y 1989. Esa inflación fue 1000%, era 4% por año. Si uno mira la evolución del gasto nominal a PBI e infla al 4% anual, nosotros no tuvimos un desvío. ¿Cuál fue el problema esencial de la convertibilidad? El problema crucial que tuvimos. Que en lugar de tener la inflación normal del dólar que había tenido en los 60 años anteriores, tuvimos durante la convertibilidad deflación del dólar. Los precios relevantes para Argentina cayeron en términos nominales alrededor del 7%. Es decir, los desvíos que nosotros tuvimos fueron mínimos. ¿Por qué fueron mínimos? Porque básicamente desde el año 97 tenemos lo que yo llamaría una tormenta perfecta. Si ustedes recuerdan, viene la crisis asiática y los precios de la soja se derrumban de $360 a 150. Viene a consecuencia de la crisis de las commodities del 97, la crisis rusa, de dificultad de pago y vuelan los spreads de la deuda y hace muy difícil renovar la deuda. Y a consecuencia de esas dos crisis se derrumba Brasil en enero del 99. Pero lo que es interesante de ver respecto a la experiencia española es que Argentina no tenía un desequilibrio estructural serio, más aún. Y acá viene el caso contar la experiencia de marzo del 2001, porque la pregunta era ¿por qué el programa de marzo del 2001 tenía un ajuste homeopático del 0,6% del PBI? Ustedes recuerden que era alrededor de $2.000 millones, era una cosa mínima y generó una enorme resistencia en la opinión pública, resistencia que aún permanece, porque gran parte del problema que enfrenta la sociedad argentina es que no comprende lo que le pasó en ese momento y a consecuencia de eso
ha adoptado esta ciencia infusa que hoy no domina, donde decimos disparate todos los días, como que no hay relación entre la expansión monetaria y la inflación, es decir, todos estos inventos que parte devienen de no haber entendido lo que nos pasó. Entonces, ¿cuál era la lógica de marzo del 2001 del programa de aquella noche? La lógica era, tenemos un superávit estructural enorme en el largo plazo. ¿De dónde venía nuestro superávit estructural? Nuestro superávit estructural venía de que se estaba venciendo el régimen de reparto y el futuro de la jubilación estaba cubierto por el régimen de capitalización. Cuando terminaba de vencer el régimen de reparto, a la Argentina le aparecía un enorme superávit estructural. ¿Cuál era el cálculo que hacíamos? El cálculo que hacíamos era muy simple y por eso no había que hacer una corrección más fuerte de la que intentamos. ¿Cuál era el cálculo? El cálculo era, las commodities se van a recuperar, el tipo de cambio brasileño va a volver a la normalidad y las tasas de interés que estaban extremadamente elevadas iban a bajar. Nunca previmos, eso es verdad, que íbamos a tener 10 años fantásticos, es decir, preveíamos que la soja iba a subir de 150 a 300, creíamos que las tasas de interés iban a bajar de 6 a alrededor de 2, 3, nunca creímos que iban a ir a 1, y menos a 0,25 como ahora, y por supuesto no esperábamos un ritmo de crecimiento mundial de la magnitud que tuvimos en estos últimos 10 años. Pero era muy claro que la Argentina tenía un superávit estructural. Cuando uno mira el caso español, no tiene ninguna de esas circunstancias. No digo España solamente, digo Italia, digo Portugal, digo Grecia. No tienen ninguna de esas circunstancias. No son economías de recursos naturales que han vivido un shock muy negativo. Son economías que no tienen recursos naturales, por lo tanto, tienen que recuperar en base a productividad o ajuste de precios relativos. Y es por eso que el dramatismo de las medidas en España, en Grecia, en Portugal, son muchísimo más intensas de la que nosotros adoptamos en aquel momento. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje acá crucial son de varios tipos. El primero, el cuidado que hay que tener con las políticas de ingreso y con las políticas presupuestarias. Cuando uno se bandea, los costos de corregir los desvíos es fabuloso y el costo y el precio del ajuste de no haber ponderado una política más prudente es enorme para esa sociedad. Y digo esto porque la responsabilidad no es lo de que gobiernan hoy, sino de los que dejaron un desequilibrio de esa magnitud. Lo que le espera al sur de Europa es un larguísimo proceso de corrección que requiere que se explique el problema, que desgraciadamente yo creo que no se explica. No se explica en parte porque decirlo obliga a reconocer los enormes desequilibrios acumulados. El segundo, el problema del diseño institucional. O sea, ¿cómo fue posible que se verificaran esos desequilibrios, ese ocultamiento de los endeudamientos? En el caso de Grecia fue algo parecido al INDEC, o sea, trucaban los números. En el caso de España, los desequilibrios más grandes estaban escondidos en el sistema financiero, básicamente a través de no revelar la mora que tenía el endeudamiento en lo que serían los bancos provinciales. Las cajas españolas son como los bancos provinciales nuestros. El tercer elemento que estaba escondido en el déficit en España era que la recaudación estaba muy atada a los desarrollos inmobiliarios. Cuando se paran los desarrollos inmobiliarios, esa era una recaudación puramente transitoria. Cuando se para, colapsa el nivel de recaudación y es ese colapso en el nivel de recaudación lo que hace estallar el desequilibrio. ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo Europa para lidiar con esto? Yo diría que son básicamente tres. ¿Y dónde está el problema de sostenibilidad? La primera estrategia es cambiar el marco institucional. ¿Qué es lo que han hecho? Ahora han rediseñado el sistema institucional. Usted quiere aprobar el presupuesto, tiene que ir a la Comisión Europea y la Comisión Europea le dice que si el presupuesto es sostenible o no. Y el régimen de Maastricht, que prevía déficit de 3%,
lo han rebajado a un déficit estructural del 0,5% al cual las economías tienen que converger. Es decir, las fallas institucionales en seguimiento de estadísticas y déficits fiscales van a ser resueltas subordinando la política presupuestaria de cada país al acuerdo común. Lo segundo es un programa de ayuda que viene asociado a los ajustes que usted hace. Ustedes vieron que en todo el sur de Europa la clave es la visita de la troika, los hombres de negro, como dicen los periódicos españoles. La troika es la Comunidad Europea, el European Central Bank y el Fondo Monetario. Usted recibe la visita y ahí le hacen el traje a medida. El problema es que ese proceso de corrección, si no se hacen modificaciones intensas en la política de ingresos, y acá viene la clave, no alcanza con las medidas fiscales y no va a alcanzar. Acaban de hacer ahora una medida fiscal en España dramática, que es alargar fuertemente el periodo de retiro. O sea, han movido la edad de jubilación a 67 años, pero además de 67 años, ahora han introducido otra cláusula que a medida que se alarga la esperanza de vida, se corre automáticamente la edad de retiro. Eso, para que ustedes tengan una idea, compárenlo con nuestro sistema. Nosotros teníamos 3 millones y pico de jubilados y hemos jubilado 4 millones más sin aporte. Digo, para que nosotros hemos oculto los déficits, pero ojo que están ahí. Digo, para entender la comparación. Sin medidas en las políticas de ingresos, sin cambios regulatorios en las cuestiones laborales, esa situación de desequilibrio es insostenible en el sur de Europa. No va a ser posible aguantar muchos años con esa política si no hay una deflación interna. La deflación no puede ocurrir si no hay cambios en las políticas de ingresos, y esas políticas de ingresos en el trabajo que presentamos hoy, que no hay tiempo de exponerlo, porque es un trabajo muy extenso, básicamente hacen una distinción, que es la política de emergencia distingue entre outsiders e insiders. ¿Quiénes son los insiders? Los que ya están empleados. ¿Cuál es la propuesta? A los que están desempleados hay que crearle un régimen de empleo de emergencia que produzca una corrección en los niveles salariales que facilite el reempleo de toda esa gente. Si eso no se hace, yo soy muy escéptico sobre la sostenibilidad del euro y del régimen europeo. Espero que esta experiencia y esta presentación nos ayude también a repensar los problemas que nosotros tuvimos y sobre todo los problemas que tenemos que enfrentar hacia el futuro. Es claro que el sistema actual va a un desequilibrio creciente, ese desequilibrio creciente va a una pérdida de reservas creciente, va a llegar un momento que vamos a tener que hacer una corrección y esa corrección va a requerir diseñar una nueva institucionalidad y una nueva organización económica. Lo más importante para que ese diseño sea exitoso y sea aceptable socialmente es entender qué nos pasó antes. Si seguimos con una explicación absurda, fantasiosa sobre lo que pasó, tratando de creer que hay alquimias que evitan los problemas de corrección, nunca vamos a poder superar el trauma que nos dejó la crisis del pasado. Y espero que este trabajo, en la medida que lo podamos ir divulgando, ayude a comprender, mirando el caso español, nuestros propios dilemas. Muchas gracias a todos. Bueno, brevemente, creo que tienen un formulario, si alguien quiere realizar alguna pregunta, me la hace llegar. Mientras tanto, Ricardo, te ensayo una. Este tema que lo mencionaba Cecilia en su exposición, de lo que viene creciendo el empleo público en el país, concretamente tanto en la órbita nacional, provincial como municipal. Cuando hablamos, y a través de algunos indicadores que estamos manejando últimamente en algunos trabajos que está la Fundación, de, por ejemplo, también índices de ausentismo terriblemente elevados, no compatibles con la actividad privada, por ejemplo.
hacen que toda esa brecha de productividad cada vez se alargue más y la pregunta concreta es, frente a los posibles sistemas que se puedan enfrentar para corregir este tipo de problemas, el hecho que la planta de empleo público sea tan grande, ¿qué grado de eficiencia pueden tener esos sistemas de ajuste cuando nos encontramos con ese panorama, ¿no? Sí. A ver si yo puedo recordar los números hacia atrás, que creo que es muy ilustrativo. Cuando yo era ministro de Hacienda, todo el debate era llevar el gasto de alrededor de 93.000, 94.000 millones de dólares a 92.000. Había 2 millones de empleados públicos, había 3.300.000 jubilados. Hoy hemos pasado a tener 3 millones y medio de empleados públicos, cerca de 8 millones de jubilados, y tenemos, yo diría, un gasto que ha pasado de alrededor de 90.000 millones de dólares a 270.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo factible pagar eso? Bueno, básicamente lo ha hecho factible dos cosas. Un alza espectacular de los términos de intercambio y de los precios externos de nuestra economía, una descapitalización del sector energético, ahí nos hemos consumido reserva por 300.000 millones de dólares, una brusca alza en la tasa de inflación. Esta economía, en el largo plazo, como los españoles van a tener que corregir, nuestra economía no aguanta esa sobrecarga de gasto de alrededor de 270.000 millones de dólares. No aguanta por una cosa muy simple. Las reservas se nos están acabando, el problema energético, ya nos consumimos el stock de energía que tenemos, eso no aguanta, y lo que ha hecho ese increíble aumento del empleo y del número de personas retiradas y jubiladas es que hacia el futuro cualquier corrección y normalización que querramos hacer va a requerir tener presente que se va a tener que hacer con una carga tributaria extravagante. Nosotros hemos subido la carga tributaria de una manera extravagante y va a ser muy difícil poder reducir sustancialmente esa carga tributaria porque lo que ha quedado dentro del sector público, usted lo puede corregir, pero lo va a corregir gradualmente. O sea, los españoles van a corregir el problema del sistema de seguridad social, pero les va a llevar 30 años corregirlo. O sea, usted corre las edades y lógicamente deja de jubilar, pero hasta que vuelve a un número razonable, lleva muchos años. Hasta que el empleo público vuelva a un número consistente con la productividad de la economía argentina, eso lleva mucho tiempo. Por eso el gran desafío hacia el futuro de Argentina, un tema que nadie menciona en la campaña electoral, es cómo vamos a arreglar los problemas que se nos han metido en el sector público, sobre todo si uno piensa que no toda la vida vamos a tener precios excepcionales y circunstancias fortuitas en nuestros, digamos, valores que podemos cobrar por la venta de nuestros productos. Piensen allí que al panorama que tenemos hoy se agrega el creciente déficit en cuenta corriente que tiene Brasil, que lo va a obligar a un proceso de corrección muy serio. Es decir, la dinámica nuestra de crisis energética, pérdida de reserva, más la corrección brasileña, más esa cuestión estructural de gasto, me parece que el dilema que vamos a tener que afrontar va a ser mucho más severo. Yo voy a estar muy grande, así que no voy a tener ese problema esta vez. Bueno, una última que no tiene tanto que ver con el tema tratado hoy, pero bueno, vamos a aprovechar lo que está Ricardo, y habla de si supone un ajuste del tipo de cambio nominal después de las elecciones de octubre. ¿A qué valor? Bueno, creo que aquí le toca después. O sea, uno podría renunciar. Yo creo que el problema cambiario de Argentina se ha hecho creciente y una forma de verlo es, si uno proyecta hacia el futuro, uno ve creciendo el déficit energético, ve cayendo los precios de las commodities y ve que los niveles de reserva internacionales han ido bajando sustancialmente.
¿Cuál es la paridad que vuelve a la Argentina consistente con las disponibilidades de recursos que tiene? Bueno, eso es una pregunta sin duda no sencilla de resolver, pero si yo tuviera que calibrar ese programa, yo diría el tipo de cambio que genere un superávit en cuenta corriente para Argentina de alrededor de 1 punto del producto. ¿Y por qué un superávit? Porque yo creo que va a ser muy difícil para Argentina en los próximos años normalizar el acceso al crédito, aun cuando haga todo razonablemente bien, simplemente porque los conflictos jurídicos, los conflictos con los organismos multilaterales, los conflictos con el sector privado en el resto del mundo se han hecho muy agudos. Argentina no puede funcionar sin algún margen de superávit externo. Ahora, si ustedes quieren pasar de un régimen de déficit en cuenta corriente como tenemos hoy a un superávit externo, si ustedes quieren liberar las operaciones cambiarias, no se puede vivir toda la vida con un régimen de controles de cambio extremo como este. Y si ustedes quieren poder liberar los pagos externos de dividendos, el número al que hay que llegar es un número significativo respecto al que tenemos hoy. Piensen ustedes que nosotros no solo tenemos control de cambio, sino que tenemos control de cambio y prohibición de remisión de utilidades más control absurdo de importaciones. Cuando uno mira algunos de los problemas, por ejemplo, las válvulas que controlan el gas en el edificio de Rosario, ¿por qué no se renuevan? Bueno, porque ahí hay un problema de control de importaciones. O sea, nosotros estamos corriendo riesgos muy severos en nuestra sociedad por los mecanismos absurdos que hemos adoptado para no reconocer los problemas cambiarios y de competitividad que tiene nuestra economía. La corrección, yo sospecho, es significativa, y esa corrección significativa, cuanto más la demoramos, más dramática va a tener que ser. Pero eso seguramente va a ser el tema de la próxima exposición. Muchas gracias. Bueno, sí, los despedimos con un aplauso. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Ricardo. Sí, viene otro.